impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, estableciendo nuestros corazones delante de ti, suplicando que tú nos hables, que tú nos aconsejes, que tú nos direcciones, que tú pongas, Señor, en nosotros el querer como el hacer. El querer de oír tu palabra y el hacer tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder atender el consejo de ella, ser guiados, direccionados y poder, Señor, ser ministrados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como bien, de verdad, usted ya supo, quiero compartir en esta noche una palabra que le he puesto como título, las condiciones del fracaso. Las condiciones del fracaso. La verdad que creo que no es secreto para ninguno de nosotros que estamos viviendo, ¿verdad?, tiempos finales. Tiempos finales donde la venida del Señor está próxima para venir a buscar a esa iglesia novia, la amada, la que está, ¿verdad?, preparándose para ascender al encuentro de su Señor en las nubes. Y bajo ese concepto es tremendamente importante poder entender y comprender que usted ni yo podemos cerrar en la última milla, que usted ni yo podemos cometer el error de desviarnos en la última milla. A mí me da la idea que la primera milla tiene que ver con esa primera etapa que el Señor, ¿verdad?, nos ha ido enseñando a caminar, pero esta milla final requiere mucha voluntad, requiere mucha perseverancia, requiere mucha, ¿verdad?, fidelidad, entrega, disposición. Y quien puede errar en esta recta, ¿verdad?, final, corre el peligro de desviarse de una manera donde quizás no encuentre un punto de retorno. Es impresionante cómo en el tiempo final mucha gente se ha definido. En este último año mucha gente se ha definido. Gente que se ha definido por el Señor y gente que se ha definido por las tinieblas. Gente que se ha definido por la santidad o gente que se ha definido por la contaminación. Gente que se ha definido a buscar más de Dios y gente que sin lugar a duda la pandemia le cayó en un mal momento donde le pilló en una condición de frialdad, en una condición de quietud, en una condición de desenfreno, de tantas cosas que ahora durante la prédica vamos a ir compartiendo y direccionando. La primera pregunta que deberías tú hacerte en esta noche es: ¿cómo está mi corazón? La verdad que ninguno se casa para fracasar. La verdad que nadie se comienza un proyecto para quebrar. Usted dice: voy a levantar una empresa, usted no dice: la voy a levantar hoy porque tengo la seria intención de quebrar la empresa mañana. Nadie hace eso. Nadie comienza a estudiar una carrera pensando: no la voy a terminar. La verdad que todos los proyectos que se empiezan tienen un fin de poder llegar a término. Quien se casa piensa casarse para toda la vida. Quien emprende un negocio emprende para prosperar. Quien comienza un estudio lo empieza para terminar. Quien se pone de noviazgo se entra en noviazgo para poder llegar al matrimonio. Todo lo que parte con un propósito de poder llegar a destino. La pregunta sería: ¿qué es lo que sucede? Es que muchas personas fracasan en ese proceso. Hay muchas condiciones que se pueden dar y hay muchas condiciones sobre las cuales nosotros podemos trabajar. Sin embargo, hay un versículo en la palabra que yo encontré y lo quiero compartir contigo. Y quiero que tú vayas a la búsqueda, ¿verdad?, de este versículo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7. Jueces 18, versículo 7. Por favor, búsquenlo conmigo. Dice la palabra del Señor: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, y habitaba en ella estando seguro.
ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Jueces 18, versículo 7. Para ponerlo un poquitito en contexto, le voy a explicar que esto habla acerca de los danitas que, ¿verdad?, se llevan a un levita y a el ídolo. La Escritura habla de que en aquellos días, ¿verdad?, no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión en donde habitar, pues no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, eso es lo que estábamos refiriendo en el verso 7. Y ellos fueron, ¿verdad?, a buscar. Se encontraron ahí en un lugar, en el monte de Efraín, ¿verdad?, hasta la casa de Micaía, a un levita. Ese levita había llegado ahí y él les comenta: mira, yo llegué en este lugar, me ofrecieron una especie de contrato, me ofrecieron casa, me ofrecieron una remuneración, me ofrecieron oficiar ministerialmente en este lugar. Así que él decidió, ese levita, quedarse ahí. El dueño de esa casa, de esa propiedad, dijo: ahora sé que Dios me va a bendecir porque tengo un hombre de Dios o tengo un sacerdote conmigo. Ahora sé que Dios me va a bendecir. Miren lo que le quiero trasladar con esto. Ahora sé que Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque tengo un hombre de Dios en mi casa. En este párrafo bíblico, este hombre enseña la importancia de lo que es tener una cobertura, de lo que es tener un padre espiritual, de lo que es tener alguien que vele por su alma. Este hombre sabía que había un secreto en la bendición y en la prosperidad. No tan solamente tener una fe directa, sino tener un símbolo o tener un punto de referencia ministerial. Este hombre lo tenía así, en esa casa. Y este levita les comenta a estos 5 varones que vienen lo que había ocurrido con él. Entonces ellos le dicen: mira, danos un consejo, danos una orientación. ¿Nos va a ir bien en lo que vamos a emprender? ¿Nos va a ir bien en el camino en donde vamos a ir? Y viene este hombre de Dios y le dice: sí, vayan, les va a ir bien, van a tener éxito. Y entonces nos encontramos con el versículo 7. Y para mí, yo le puse como énfasis este punto, porque para mí estas son las condiciones del fracaso. Tomando esta palabra para esta noche, ellos le presentaron un escenario. Venía gente que necesitaba conquistar y había gente que estaba en una condición muy vulnerable. Se encontraron con un pueblo que estaba seguro, ocioso, confiado, que vivía lejos y no tenía comunión con nadie. Mire qué tremendo el escenario. Entonces, yo quise, hermanos amados, presentar algunos puntos que nos van a llevar al fracaso. Yo sé que usted no quiere fracasar, pero estos puntos los tienen que poner usted en alerta para que usted diga: no voy a fracasar, no voy a cometer estos errores. Estos errores son tremendos. Un punto primero que quisiera destacar es que encuentran un pueblo muy seguro y muy confiado. Mire qué cosa tremenda, seguro y confiado. Entonces yo le puse acá en este versículo, Lucas 12, verso 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Un pueblo confiado. Un pueblo confiado es un pueblo sin trascendencia. Un pueblo confiado es un pueblo sin movilidad. Algo tremendo que le ocurre, hermanos, a mucho cuerpo de Cristo es que se vuelve excesivamente confiado. Y la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Hemos visto con tristeza cómo se han destruido matrimonios, cómo se han destruido familias, cómo se han destruido congregaciones, cómo se han destruido ministerios, cómo ministros han fracasado, cómo gente que empieza proyectos no los termina y fracasa. ¿Por qué? Porque se volvió un pueblo muy confiado.
porque se fue un pueblo que no se preocupó de tener trascendencia, movilidad, habitó en quietud y no progresó. Este versículo que estamos trasladando hoy en este punto habla de que había un padre de familia que se relajó. Es que escúcheme bien lo que le voy a trasladar en esta noche. Hay mucho pueblo relajado. Hay mucho pueblo que se está relajando. Está excesivamente confiado. Se levanta sin orar. Se acuesta sin orar. Tardes interminables viendo televisión. Series por doquier. Redes sin número. Conocen más de las redes sociales que de la palabra. Conocen más los perfiles de Facebook que los versículos de la Biblia. Un pueblo muy relajado. Y eso es el escenario para fracasar. La excesiva confianza. La excesiva seguridad. La Biblia dice que hubo un rey. Que dice la Biblia que creció y progresó. Pero dice la Escritura que el día en que se hizo grande fue para su ruina. Entonces la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Yo había escuchado una frase con relación a esto que decía que habitábamos en la casa del jabonero. Quizás usted en su casa se acordará de eso. Usted dirá que lo escuchó. Ese versículo, bueno, no es un versículo, pero esa frase yo la escuché hace tiempo que decía, el que no cae resbala. Y cuando yo veo el versículo, el que esté firme, mire que no caiga, wow, yo ¿sabe lo que veo? Una alerta de peligro. Como quien dice, ojo, no por mucho tiempo que lleves en el Evangelio está bien. Ojo, no por la cantidad de versículos que tú sepas está bien. Ojo, no porque tú seas un servidor en el templo está bien. No porque seas un pastor, un predicador, está bien. No porque seas un ministro, está bien. No te relajes, no seas confiado, mantente en alerta. ¿Qué pasa con el padre de familia que de repente dice, en mi casa todo está bien, tranquilo, tenemos trabajo, tenemos bienestar, tenemos lo que necesitamos, tenemos donde dormir, tenemos una provisión económica, están todos bien? Se relaja. El día en que él menos espere, ¡pum!, le va a caer la ruina. Le va a caer el fracaso, le va a caer la ruptura. Por eso dice, sabed que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, ciertamente no dormiría, estaría apercibido, estaría alerta. Es que mire, si yo supiera que van a venir a robar a mi casa, hermano, yo me pongo ahí con un palo a esperarlo. A las 3 de la mañana le va a entrar el bandido, yo me pongo a echar la puerta con un garrote. Primero lo noqueo y después lo oro. Usted no me va a decir, ay no pastor, lo reprendo. No, usted le pega y después le ora. Yo estaría ahí velando por cuidar a mi familia. Usted lo haría igual, le están entrando a robar. Usted estaría alerta, estaría velando, estaría apercibido, no dejaría robar su casa. Y aquí me genera un punto también interesante. Un pueblo confiado no se da cuenta lo que le roban. Una familia espiritual confiada no se da cuenta de lo que le roban. ¿Te has preguntado si últimamente te robaron la paz? ¿Si últimamente te robaron la devoción? ¿Si últimamente te robaron la comunión? ¿Te has dado cuenta? ¿Te diste cuenta cuando habían cosas que perdiste y no te diste por aludido? ¿Abriste bien tus ojos? ¿Qué cosas perdiste? ¿Qué cosas dejaste? Y que todavía no reaccionas. Que todavía no despiertas a las cosas que te han arrebatado. Los peligros de estar muy confiado. El Señor le refirió el peligro de mirarse justos personalmente, sin descansar en la validación del Señor. El que esté firme, mire que no caiga. Estamos viviendo tiempos difíciles donde vemos cada día gente caer. Y también algunos por exceso de confianza. Ministros que se hicieron profesionales del púlpito. Músicos que se hicieron profesionales de la alabanza. Gente que se hizo profesional del servicio. Se les movió la paloma y no se dieron cuenta. Se relajaron. No les inquietaba no sentir la presencia de Dios. No les inquietaba no quebrantarse delante del Señor. No les inquietaba derramar lágrimas delante del Señor. Se relajaron.
Mucha gente en este tiempo de pandemia se relajó. Hay gente que no se relajó, que despertó, recuperó la oración, recuperó la devoción, recuperó la palabra, recuperó la alabanza. Pero ojo que el tiempo del retorno se acerca y van a haber muchos que van a retornar, pero va a darse cuenta que hay varios que se perdieron y van a aparecer otros que se ganaron. Que seas tú de aquellos que retornan, que seas tú de aquellos que tienen un punto de encuentro con el Señor, que seas tú de aquellos que le van a decir al Señor: heme aquí, aquí estoy, Señor. He dado la pelea, me he esforzado, he estado en cada conexión, he estado orando, he estado haciendo lo que tú me has pedido, Señor. Ayúdame a perseverar. Mire qué tremendo es. Cuando yo era más jovencito, un día estaba en un culto, y en ese culto, cuando era más jovencito, me acuerdo que le pregunté a un hermano anciano, no anciano en el carácter de liderazgo que nosotros tenemos aquí en la congregación, sino anciano de edad, pero era profesor, predicador. Entonces, como joven yo le pregunté: hermano tanto, y usted que lleva años en el Evangelio, ¿qué hace usted para orar más? Porque me imagino que usted ora más para que así no entre en tentación, no caiga en pecado. Y yo preguntándole con 16, con 17 años, buscando alguna estrategia para fortalecer mi vida espiritual de una manera mayor. Entonces él me responde con estas palabras: hermano Ronald, usted tiene que orar mucho, porque le falta mucho camino. Yo ya no oro por eso, porque yo no peco. ¡Wow! Yo dije, mis respetos para este viejito. Me sentí el pecador más grande, porque dije, si este hermano me dice eso, que ya no ora por eso, entonces yo estoy liquidado, porque yo era joven, estaba esforzándome por consagrarme, por guardar delante del Señor, iba al colegio, estaba ahí con los compañeros, con las amistades, no habían, gracias al Señor, redes sociales, pero habían muchas otras distracciones y yo estaba esforzándome como joven de agradar a Dios. Pero cuando este abuelito me dice eso, yo dije, wow. ¿Y sabe lo que pienso ahora con los años? Excesiva seguridad, excesiva confianza. ¿Por qué le digo eso? Porque recuerdo un libro que yo leí acerca de la batalla espiritual, y en esa batalla espiritual había un hombre misionero que estaba entregando una charla a muchos varones, y cuando le entrega la charla a todos estos varones les dice: aquí tenemos, hermanos hombres que están sufriendo batallas, luchas, pero aquí tenemos a un varón que es un hombre ya que está peinando canas. Y este hombre que está peinando canas es un hombre que nos puede dar una cátedra de lo que es ser puro y guardarse para el Señor. Cuando este hombre dice esto, dice que es puro y que va a dar cátedras para cuidarse al Señor, este anciano se para y le dice: ¿me permite la palabra? Y el que estaba dirigiendo le dice: por supuesto que le voy a permitir la palabra. ¿Qué desea decir? ¿Qué desea compartir? Entonces él dice: aunque no se vea fuego en la chimenea, no quiere decir que no hayan cenizas prendidas en las brasas. Yo quisiera hacer lo que usted está diciendo, joven, pero le voy a decir algo: ni con los años las cosas espirituales que están en el corazón se pueden vencer, sino que día a día hay que esforzarse por agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede relajar, no puede tener una excesiva confianza, tiene que estar ahí, tiene que estar buscando, tiene que estar humillándose, tiene que estar delante de la presencia del Señor. Muchos caen, ponga atención: Adán se desenfocó, Abraham mintió por temor, Lot por su interés material, por su interés superficial de ganar dinero, llevó a su familia a Sodoma, su interés inadecuado. Moisés se excedió en su comisión interpretativa. Dios le dice en alguna oportunidad: pégale a la roca y te va a dar agua. Moisés toma y le pega. En otra oportunidad Dios le dijo: háblale a la roca. Pero su comisión se excedió en su nivel de interpretación. Él pensó que ya no era importante que Dios le dijera de una manera y lo hizo como lo había hecho antes. Y le pegó a la roca. Entonces Dios viene y le dice: ojo con eso, Moisés. Tú cometiste una falta, empezaste a hacer las cosas como tú querías. Entonces yo te hablé
Y te dije, ábrele a la roca. No te dije que le pegara, tú le volviste a pegar. Entonces, como tú no me honraste en ese lugar, no vas a entrar a la tierra prometida. Mire la sentencia, Moisés falló. Josué hizo alianza con los gabaonitas sin pedir consejo. Falló. Sansón, siendo el ungido, falló. David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, falló. Hermanos amados, Pedro, siendo un apóstol, falló. Y así hay una lista extensa de gente que falló. Entonces usted no diga que no tiene áreas que tiene que esforzarse. Es muy importante entender que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces no sea un pueblo excesivamente confiado. Manténgase apercibido, manténgase orando, manténgase alerta. No se mantenga, hermanos, en una condición de una vana confianza, porque va a ser para su ruina. No diga, estoy bien espiritualmente, yo siento que hoy día me puedo dar la licencia de no orar. No, ore. Estoy bien en la palabra, como que ya me sé ciertos capítulos, como que hoy día no la voy a leer. No, léala. No tengo una excesiva confianza. Amén. Mire otra característica de este pueblo, un pueblo ocioso. Primera de Tesalonicenses 5, verso 14. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire el grupo de gente que el apóstol Pablo identifica en una congregación. Y en esta congregación habían hermanos ociosos, habían hermanos de poco ánimo, habían hermanos débiles y habían hermanos, que había que tenerle mucha paciencia para que pudiese mejorar el camino. Ahora, me interesa ver la característica de los ociosos, porque este pueblo que fracasó, que lo conquistaron, que le arrebataron su tierra, que le arrebataron su posición, fue porque habitaba excesivamente seguro y confiado y porque fue un pueblo ocioso. Ponga atención, un pueblo sin propósito. Le voy a decir algo, se lo voy a decir aquí. Usted que está en su casa, es una mentira del diablo pensar que el comprometerse con lo de Dios no es posible en este tiempo. Hay gente que en este tiempo no se compromete con Dios porque dice que no tiene tiempo, que el trabajo, que la casa, que los estudios, que las distintas actividades. Hermano amado, si no le das tiempo a Dios, eres un deudor de lo que Él ha hecho por ti. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Un pueblo ocioso es un pueblo que camina sin propósito. Pastor, yo quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Es imposible que descubras el propósito que Dios tiene contigo si no quitas las tinieblas de tu vida. La luz resplandece en las tinieblas. En la medida que te acerques más a la luz, más claro se va a ver lo que Dios quiere hacer contigo, con tu vida. ¿Cómo voy a descubrir la voluntad de Dios en mi vida? Con santidad. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros, vuestra santificación, que se aparte de lo que le mancha. Mire qué tremendo. La Biblia dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Así dice la Biblia. Miren lo que dice. Y tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Qué tremendo es que hay gente que no haya descanso en su alma. ¿Sabe por qué? Porque no se compromete con Cristo, porque no toma el yugo de Cristo, porque está con el yugo de Egipto, o el yugo de Babilonia, o el yugo de hierro que se le entrega porque no sirve a Dios con gratitud. Entonces tiene distintos yugos, pero no tiene paz. ¿Por qué? Porque no toma el yugo de Cristo. Ahora ponga atención, pueblo ocioso. Un pueblo que tiene demasiada ociosidad. El día de mayor peligro,
el día de mayor peligro para David fue el día de la ociosidad. Ponga atención, Jesús no llamó a ningún discípulo para ser apóstol que estuviera de ocioso. Dios llamó para que estuviesen con Él a gente ocupada. Yo tengo una interpretación respecto a eso. La persona que tiene un sentido de responsabilidad siempre se va a hacer el tiempo para ser responsable. Pero la persona que nunca tiene tiempo para nada porque la ociosidad le absorbe, nunca va a tener tiempo para comprometerse con nada. Porque no puede, porque le molesta, porque no quiere, porque se cansa. Tremendo. El día más peligroso para David, ¿sabe cuál fue? El día en que Dios le dio paz de sus enemigos. El día en que estaban los reinos conquistados. El día que era un monarca posicionado. El día que tenía súbditos que le amaban. El día que estuvo sentado tranquilo en el trono. Fue el día más peligroso para David. El día del ocio. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa. Y al caer la tarde, se levantó de la cama. Y al salir al terrado, vio una mujer hermosa que se estaba bañando. David la observó mientras se bañaba. La Biblia dice que era hermosa. La mandó a llamar. El siervo le dijo de quién era esposa. Le valió. Se acostó con ella. La embarazó. Luego la despachó. Y pensó que nadie iba a saber lo que él estaba haciendo en secreto. Hermano que me estás escuchando, no hay nada oculto. No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. No pienses que aquel que se burla de Dios va a salir impune. David dijo, esto no lo supo nadie. Pero un día, en su relajo, en su ociosidad, apareció David. Y apareció el profeta Natán. Le refiere una historia. Y ahí David, pensando que nadie sabía lo que había hecho, se pone en su posición de rey, juzgando, sentenciando, diciendo, el hombre que tal hizo debe morir y debe pagar 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque el profeta le contó una historia acerca de un hombre que tomó la ovejita de un hombre. Y la Biblia dice que aquel que sorprende a un ladrón que le roba una oveja, 4 veces debe pagar. Entonces mire David, con pecados ocultos, queriendo establecer la ley pública, pensando que Dios no sabía lo que él estaba haciendo. Y viene el Señor por boca de Natán y le dice, ese hombre eres tú. Y le dice Dios, no te saqué detrás del redil para hacerte mi príncipe. Y no te he otorgado lo que nunca te imaginaste. Y si me hubieses pedido lo que tú querías, yo te lo hubiese concedido. ¿Por qué no tuviste temor de Dios? Y fuiste y tomaste aquello que le pertenecía a este tu prójimo. Y David dice, ay, pequé. ¿Y no se había dado cuenta? La ociosidad te ciega. La ociosidad no te hace ver con claridad lo que debes hacer. Quien se vuelve ocioso corre el peligro de no hacer las cosas bien delante de los ojos del Señor. Qué tremendo y qué peligroso es caer en la ociosidad. Los ociosos son marcados como las personas con más probabilidad de hacer lo inadecuado. El ocioso es aquel que está más propenso a hacer lo inadecuado. El ocioso es aquella persona que es contratada para romper principios, terminando y dañando a gente inocente. Oiga bien, Betsabé contrató gente ociosa para que diera un testimonio falso contra Nabot, para mandarlo a matar y robarle la viña. Es que cuando alguien está ocioso, es contratado por las tinieblas y termina haciéndole daño a gente inocente. Arrastra por su pecado, por su ociosidad, a gente inocente y le daña. Es por eso que tenemos que darnos cuenta de los peligros que corremos en la ociosidad. No podemos ser gente ociosa. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga ocioso le llenará la pobreza a su casa.
Hermanos amados, guárdate de la ociosidad. Guárdate de la ociosidad. Mantente enfocado. Mantente con propósito. Mantente direccionado. Mantén tu vida en comunión con el Señor y no te apartes de Él, ni a la derecha ni a la izquierda. Tercer punto. Un pueblo sin alianza. Dice la Biblia que este pueblo no tenía conexión con nadie. Un pueblo sin alianzas. Qué tremendo es esto. Número uno, un pueblo que no tenía conexiones, hermano amado, con nadie. Qué peligroso es tener alianzas inadecuadas, pero qué favorable es tener conexiones, hermanos amados, que te traigan bendición. La condición del fracaso fue que este pueblo, cuando tuvo un problema, cuando tuvo una situación, como no tenía alianzas con nadie, nadie le salió en la ayuda. Nadie le vino a ayudar. Nadie le socorrió. Ese es un pueblo que no tiene alianzas, un pueblo sin alianzas. Entonces el consejo sería, si no quieres fracasar, ten alianzas de bendición. Primera alianza de bendición. Conéctate, ten una conexión saludable. Número uno, conexiones saludables son las que deben impartir salud a tu vida. Más bien, deben impartir bendición de paz. La Biblia habla que las hojas de los ministros fiables son para salud de las naciones. Eso lo expresa la palabra. Y los árboles que son desarraigados, son árboles otoñales, 10 veces desarraigados, que no tienen hoja, que no tienen fruto, son falsos ministros, falsos pastores. Pero los sabios ministros, los ministros de Dios, entonces ellos tienen hojas de salud. Entonces el consejo para ti en este día, ten conexiones saludables, reúnete con gente que te imparta salud, no con gente que te enferme. Tienes conexiones de gente que lo único que hace contigo es enfermarte. Te enferman físicamente, te enferman espiritualmente, enferman tu alma. Esa es una relación tóxica. Despréndete de ese tipo de relación. Conexiones saludables son necesarias. Me voy a reunir con gente que me imparta salud, con gente que traslade salud a mi vida. Las palabras del sabio son salud a mis huesos. Necesitamos gente que cargue salud en su boca. Gente que traiga conexión saludable, que cuando yo esté en alguna área de enfermedad, en alguna área de sequedad, vaya a esa conexión saludable y ese hombre sabio con una palabra de hoja traslade sanidad a mi vida. Conexiones saludables te van a ayudar para salir y evitar el fracaso. Número 2, conexiones edificantes. Es decir, conexiones que te ayuden a crecer espiritualmente. Conexiones que te ayuden a ascender espiritualmente. Conexiones que te trasladen un cántico gradual, que te ayuden a subir una grada. Las conexiones que te ayudan a edificarte son las conexiones que te ayudan a afirmar la palabra de Dios en tu vida. No la gente que te dice, no oremos, no leamos la palabra, falta el culto, falta el discipulado, no te conectes, eres demasiado espiritual, eres demasiado hombre de Dios, mujer de Dios, me incomoda. Esa gente no te sirve. La gente que te sirve en tu camino es gente que te edifica. La gente que busca ayudarte a edificar tu vida. Son conexiones edificantes. Busca conexiones que te ayuden a ascender. La reina de Saba oyó de la sabiduría de Salomón y corrió para verla. Y cuando llegó donde Salomón, vio, dice la Biblia, la sabiduría de este hombre. Vio la estatura de sus gradas, vio la estatura de los ministros, vio lo largo de las vestiduras, vio el ascenso al trono, vio la casa de los siervos, vio los manjares de su mesa y quedó impresionada. Porque lo que había oído era poco con lo que estaba viendo. En otras palabras, lo que te quiero trasladar con esto es, ¿tienes gente que te lleva al crecimiento, que te lleva a la evolución, o tienes gente que te está llevando a la involución? En vez de progresar en tu vida espiritual, te está llevando a un hoyo de fracaso. Este pueblo fracasó y fracasó porque no tenía conexiones con nadie. No tenía conexiones saludables, no tenía conexiones edificadoras. Tercera conexión,
no tenían conexiones relevantes. Mire qué tremendo esto. Un pueblo sin alianza no tiene conexiones relevantes. Debes tener conexiones relevantes. ¿Cuál es el punto de las relaciones que tenemos? ¿Nos dejan algo? Camina con sabios y sabios vas a ser. La sanguijela, sí, así lo dice, está bien. La sanguijuela se toma y comienza a chupar, a chupar, a chupar, a chupar, pero nunca se sacia. Proverbios dice que nunca se sacia, siempre dicen dame, 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 dame. Entonces hay gente que se conecta como un parásito con aquel que tiene algo que otorgarle. Por sí solos no brillan, por sí solos no tienen cómo progresar. Necesitan adherirse, pero no para aportarle, sino para quitarle, para quitarle, para quitarle, para quitarle. Entonces examina las relaciones que tú tienes, las conexiones que tú tienes. ¿Son relevantes? ¿Son relaciones de propósito? ¿Son relaciones de trascendencia? ¿Son relaciones que te van a hacer progresar en tu camino espiritual? No estoy hablando en la forma del crecimiento, de la edificación, del logos, de la palabra, sino de la relación relevante. Tengo un buen amigo, tengo una buena amiga, tengo un buen compañero, tengo un buen hombre, una buena mujer que ha caminado conmigo durante tiempo. Me conviene tener esta conexión relevante. Me impulsa a ser mejor, me provoca a ser mejor, me desafía a ser mejor. Ay, conexiones relevantes. Cuarto, conexiones sinceras. Ay, hermanos amados, aquí tremendo. Gente que necesita tener conexiones sinceras. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que había gente que descansaba su fe en la sabiduría humana, en el humanismo, y que la fe no puede descansar de la iglesia cristiana en el humanismo, sino en el Espíritu Santo y en el poder de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿las conexiones que tú tienes son sinceras? ¿Las relaciones que tú tienes son sinceras o solamente se están acercando a ti por intereses humanos? Yo creo que el Señor viene pronto y así es mi oración y así lo estamos enseñando. Pero si el Señor demorara un poquitito, yo tengo 4 hijas, van a crecer. ¿Sabe lo que yo oro? Señor, permite que cuando hayan jovencitos que se acerquen a ella, las valoren por lo que ellas son y no por lo que ellas representan. Hay mucha gente que se acerca a otras personas porque son como trofeos. Yo soy amigo de, yo tengo relación con, estos son mis amigos, porque tienen intereses humanos, porque no se están acercando con intereses espirituales, porque no están buscando agradar a Dios en esa conexión sincera. Cuando alguien se acerque a otra persona, logra identificar la sinceridad. No se acerca a otro porque ese otro tiene algo económico que le va a otorgar, algo que le va a ayudar, porque se puede llenar de favores. No porque se está acercando por un interés. Acérquese con sinceridad. Tenga conexiones sinceras. Sea sincero. Yo siempre le aconsejo. Dice la palabra que la mujer adúltera busca al hombre casado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no le interesa al soltero? Si no tiene ningún problema, no va a romper ningún matrimonio, no va a romper ninguna familia. ¿Por qué no se interesa por el soltero? Porque la Escritura dice, la Biblia, que es apetitoso el hombre, ¿verdad?, que tiene familia, matrimonio, porque no está interesado en el varón en sí, sino que está interesado en lo que este hombre le puede dar. Por eso es que es tan importante poder ver la sinceridad en las relaciones. Cuando usted ve a una persona que no ha prosperado y ve a una persona que lo ama por lo que es, por lo que representa como persona y crecen juntos, ay, de esos amores no va a encontrar. Pero algunos no tenían nada y después cuando empezaron a prosperar, curiosamente empezaron a aparecer conexiones no sinceras porque no estaban interesados en lo que era la persona, sino en lo que tenía.
Es por eso que es tan preocupante ver relaciones, hermanos amados, que no son saludables, relaciones que no son edificantes, relaciones que no son relevantes, relaciones que no son sinceras, relaciones que te van a llevar al fracaso. Escúcheme bien lo que te voy a decir. Hay relaciones que van a destruir tu vida. Hay relaciones tóxicas que debes romper porque no te van a llevar a agradar a Dios. La pregunta es, ¿lo tienes claro? ¿Estás poniendo tu comunión con Dios al nivel de una relación que te va a arruinar? ¿Estaría bien esa medida? No. Un pueblo que va a fracasar, una vida que va a fracasar, es una vida que no está identificando sus conexiones correctamente. Por último, un pueblo separado. Dice la Biblia que este pueblo estaba separado de todos. Proverbios 18, versículo 1, dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor, que el que se aparta, su propio capricho busca. El que se aparta, su propio capricho busca. Me parece interesante porque dice luego, y contra todo consejo se molesta. Mire qué tremendo es esto, porque tenemos gente que se molesta contra todo consejo. No le gusta que le aconsejen, pero aquel que se separa, sus propios caprichos sigue. Otra versión dice, su propio camino busca. El día en que Judá se separó de sus hermanos fue cuando se unió a un hombre llamado Hira de los cananeos, un comerciante, un mercenario, y desde ese camino adelante cometió errores Judá a tal punto que se acostó con su nuera, la embarazó y perdió los sellos de su dignidad. Y después quería nuevamente ajustar con justicia. Y Tamar, esta mujer, le dice, el hombre que me embarazó es el dueño de estas señales. Judá dijo, esas son mías. Yo he pecado nuevamente, haciendo las cosas en secreto y luego queriendo aplicar justicia de manera pública. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Este hombre, hermanos amados, se separa. Cuidado con los que buscan separarte del pueblo de Dios. Cuidado con los que buscan separarte de la comunión con Dios. Cuidado lo que te está separando de la devoción y de la oración y de la obediencia. Cuidado lo que te está separando del temor a Dios. Cuidado de lo que te está separando de una relación con tu pastor, con tu pastora. Cuidado con aquella persona que te está separando de lo espiritual. Todo lo que busca la separación, la desunión, la destrucción, no proviene de Dios. Escúchame bien, el que está involucrado en la separación es Satanás, el Señor lo reprenda. Porque Jesús siempre está buscando la unidad en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Vamos a orar a Dios. Creo que ya estoy en tiempo, así que quisiera que oráramos al Señor nuestro Dios por esta palabra y queda sembrada en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche por esta palabra, que quede sembrada en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tus hijos, sin que falte nada, Señor. Papito Santo, que tu pueblo sea un pueblo que se preocupe de las condiciones que le pueden llevar al fracaso. Señor amado, cuando las estrategias de las tinieblas se desenmascaran, esas estrategias pierden poder. Así también tu pueblo, siendo avisado, siendo exhortado, va a ser un pueblo que va a tener victoria y va a triunfar. Papito Santo, en el nombre de Jesús, siembra esta palabra en el corazón de tu pueblo.